Esta noche la gente tiene miedo de salir a las calles en Ciudad Juárez. Y cómo no, ha sido 11 muertos, más de 10 heridos. Concluimos ya la emisión de esta noche. Yo soy Javier Alatorre, como siempre. Muchísimas gracias por su compañía. Muy buenas noches. Que descansen. Huawei MateBook D Series. Muy buenas noches, en punto. Las últimas horas han sido sumamente violentas. Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero el próximo lunes aquí de vuelta, en punto. Buenas noches. El martes fue la zona metropolitana de Guadalajara. Gracias. Buenas noches. Ánimo. Muy buenas tardes, bienvenidos a... Buenas noches, nos despedimos. Hasta mañana. Aquí está. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión del Telediario. Les habla Carlos Zúñiga Pérez. Aquí está como todos los días Paola Marquet. ¿Cómo estás, Paola? Bien, listos para arrancar, Carlos, ¿sí? En esta tarde también llena de violencia. Ya me puse cubrebocas porque nos vamos. Adiós. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 11 Noticias de la Noche. Esta es la información más relevante de la jornada. Muy buenas noches, bienvenidos a Noti 13 MX de Canal 13. Nos vemos mañana con más noticias. Esto fue Noti 13 MX, que descanse. Ciudad Juárez vivió este viernes. Gracias por habernos acompañado. Que tengan un excelente fin de semana.
Es viernes, le ponemos broche de oro a esta semana con Ciencia, Karen Rivera. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Viernes de Ciencia y Laura Barrera. Bueno, en música, Juan Arturo Breana nos platica. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, los saludo con gusto, soy Cristian Lara, le invito a que me acompañe este viernes, inicio de fin de semana. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo a través de las redes sociales, YouTube, TikTok, Twitter, Instagram y la página de Facebook de Azteca Noticias en el grupo de Hechos Meridiano. Nos vamos, hasta aquí los hechos, gracias. Nos vemos el lunes. Y más adelante ya hay detenidos tras la violencia este jueves en Ciudad Juárez. ¿Cómo amaneció esta zona fronteriza? Le voy a contar en breve. Bueno, inesperada madrugada, ¿eh? ¿Usted sintió el temblor? Yo no, ¿eh? Yo para nada. A las 9 de la noche yo lo espero en Imagen Radio. El lunes nos vemos aquí a las 2 en el 3. Provecho. Muy buenas tardes, bienvenidos a Telediario Mediodía. Bienvenidos a Telediario Mediodía de este viernes. Muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana. Pase una excelente tarde. Gracias, Flaco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos ya con las noticias más destacadas de este viernes hasta el momento. 6 de la mañana en punto y aquí estamos con mucha más información en Hechos Primera Línea. Buenos días a los que se van sumando. Buenos días. Nos vamos, pero la mañana apenas comienza, se quedan con Hechos AM. Bonito fin de semana. Abrazo a la distancia. Seis de la mañana con 59 minutos. Buenos días, bienvenidos a la información, bienvenidos a Hechos AM. Nos vemos el lunes porque hasta aquí la información. Y porque ya quedó oficialmente inaugurado el fin de semana para nosotros. Correcto. No para todos. Todavía no cante victoria, todavía no aplaude, que usted le falta una hora para ir a hacer lo que tenga que hacer. Una horita y arranca pues. el fin de semana. Vamos con la información entonces. Feliz fin de semana, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a los Hechos aquí entre nos. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez. La invitación a que nos acompañe de aquí hasta las 9 en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Nos vemos el próximo lunes con más Hechos aquí entre nos. En tanto, es viernes y que venga la alegría. Sergio Sepúlveda, ¿cómo estás? Muy buenos días. 6 de la mañana en punto, vamos rápidamente con nuestro resumen. Muchísimas gracias por habernos acompañado toda la semana. Soy Carlos Hurtado. Quédese en Despierta con mi querida Dani Iturbide. Dani, buen fin de semana, buenos días. Muchas gracias, finalmente llegó el viernes. Gracias, Charlie, buen día. Arrancamos Despierta desde el Centro de Noticias de Televisa en Ciudad de México. Muy, pero muy buenos días. Así arrancamos. Despierta. Capitán Archie, muy buenos días. Gracias por habernos acompañado. Se quedan en Al Aire hoy con Carlos Hurtado. Nosotros nos quedamos, como siempre, con nuestro pan dulce, no haciendo ejercicio. Nos vemos el lunes. Que venga Vivi. Muy buenos días. Nos vemos aquí el próximo lunes. Pásala muy bien. Que tenga un gran fin de semana. Adiós.
Imágenes impresionantes, imágenes que podrían estar llenas de esperanza. Pues señoras, señores, muchísimas gracias por su atención y por supuesto nos escuchamos a la 1 de la tarde. Ahí está cámara. Ah, perdón. Nos escuchamos a la... por otro lado, Paco? Adiós. Parece nuevo, o sea. Lo mejor fue Marlena, así. Gracias por madrugar con nosotros. Bienvenidos a Canal 6 y Telediario Matutino. Son las 5 en punto. Vámonos. Así es, ya nos vamos. Muchísimas gracias en este jueves. Recuerde quedarse en Canal 6, quedarse en los siguientes espacios. Muy bien. Ya lo sabe, cuídense mucho y en este jueves... Y con estas imágenes que son noticia les damos la bienvenida. Buenos días, feliz viernes. Gracias por cerrar juntos la semana a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal del 11 y sus distintas plataformas. Bueno, y con esa pesadilla empezamos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estas son las noticias de las 10. Yo soy Julio Patán. Muchas gracias por estar aquí hoy y toda la semana. Estas fueron las noticias de las 10. Yo soy Julio Patán. Un abrazo grande, cariñoso. República H, con Sofía García. Bienvenidos a República H, yo soy Sofía García y les agradezco que me acompañen este jueves 18 de agosto del 2022. Muy buenas noches, estas son las noticias de la noche del Heraldo Televisión. Ya son las 10 en punto de este jueves 18 de agosto. Yo soy Salvador García Soto, lo saludo con el gusto de cada noche, le doy la bienvenida y lo invito a que en la próxima hora me permita llevarlo a recorrer lo más importante, solo lo más importante del panorama informativo en estas últimas horas de jueves ya cerrando el día. Vamos a la información. Así llegamos al final de esta emisión, contentos y agradecidos por el favor de su atención. Quédese aquí en la programación del Heraldo Televisión, ya sabe, yo lo espero mañana a las 10 por el 8 para darle las noticias de la noche. En nombre de todo este equipo le digo gracias, que pase una excelente noche y que descanse hasta mañana. Gracias por su atención. Nos vemos aquí mañana viernes a las 10. Que descanse y muy buenas noches. Otra vez Celaya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por su compañía. Soy Jania Nobel. Telefórmula Noticias.
Señoras y señores, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarles y por supuesto darles la bienvenida a Telefórmula Noticias en este jueves. Mega Noticias con Paco Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañan con la historia del mundo aquí en Mega Noticias. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Qué gusto me da saludarle este jueves. Usted ya lo sabe, yo lo espero mañana en punto a las 20 horas con la información que define el día y le deseo como siempre que pase usted la mejor de las noches.